hablaba de un milagro, una historia sumamente emocionante, una historia que queremos que la conozca también. Cuando yo estaba internada, él me dijo, hija, voy a ir a comer. Y yo le hacía nada más así, así y así. Y que yo le hice así. Y me dijo él, hija, no te entiendo con señas. Y yo le dije así despacito, le dije, bueno, despacito. Y después él me preguntó qué otra palabra podía decir. Y le dije, te amo, papá. Las palabras eran música para los oídos de Jorge y sus pequeños movimientos, el mejor regalo que la vida podía darle después del peor momento que había tenido que enfrentar al ver a su pequeña hija Camila al borde de la muerte. Camila tuvo un accidente doméstico, o sea, fue víctima de violencia familiar. Ella ingresa a una clínica en estado de coma. Queda internada en la terapia intensiva de esa clínica y estuvo 45 días en coma. En una de las tomografías de control, el doctor nos dijo que ya no había más nada que hacer, que había empeorado su cuadro, que tenía 72 horas de vida y que si se salvaba iba a quedar en estado vegetativo. Pero a pesar del pronóstico médico, ni Jorge ni quienes rodeaban a la nena, que acababa de cumplir los 8 años, habían perdido la esperanza. Rezando constantemente, todos esperaban un milagro, confiando en las manos médicas, pero encomendando su fe al curita Brochero. Llegó una estampita a mis manos del cura Brochero, yo ya le había pedido, y esa estampita la puse debajo de la almohada de la terapia intensiva donde ella estaba. Nunca perdí la fe de que ella se iba a recuperar, más allá de que, ya los médicos habían dicho que no había clínicamente más nada que hacer. Bueno, gracias a Dios que hoy día la puedo contar, y la puedo contar de esta manera, teniendo a la niña al lado y bastante bien, o sea, haciendo una vida normal. Claro, el milagro ocurrió, y entonces los médicos necesitaron contarlo, hablar de lo que había sucedido con Camila, de su inexplicable recuperación y de las pocas respuestas que la ciencia podía dar frente a su evolución. Tal como ya había pasado antes con Nicolás Violino, un nene que salvó su vida milagrosamente luego de ser encomendado a José Gabriel Brochero, hecho que permitió la beatificación del cura en 2013. Y así, el Obispado de San Juan, junto al de Córdoba, recabó los testimonios de quienes atendieron y velaron por Camila para enviarlos al Vaticano, una acción que completó el proceso que llevará al curita gaucho a convertirse en el primer santo argentino. Fuimos a Córdoba y en Córdoba ahí vimos a cura Brochero. Yo le agradezco con el corazón, ya lo he hecho un montón de veces, a los doctores y a toda la gente que cuidó de Camila, y más agradecido con el milagro a Dios y al cura Brochero, que la tengo bien. Dicen que antes de morir, el cura Brochero dijo: he podido pispear que viviré siempre en el corazón de mi gente. Y sí, no se equivocó. Todo lo que hizo el curita Brochero para desarrollar económicamente a Córdoba y darle trabajo a la gente cuando la estaba pasando muy mal. Hizo muchas cosas por su gente, por la comunidad.
La enfermedad de mi madre fue en el año 2008, en verano, tuvo un problema en la boca, que no le cicatrizaban una extracción de unas piezas bucales. Llegamos, estaban en Vigo, vinimos a Madrid y estando aquí en Madrid pues le detectaron que había algo malo en las encías, le hicieron una biopsia y en noviembre primero ya nos dijeron que era un linfoma non-Hodgkin plasmablástico tremendamente agresivo. Tuvo inmediatamente que ponerse en el Hospital de la Princesa un proceso de diagnóstico y de verificación y bueno, pues muy desalentador, con una quimio que había que empezar y hacer que hubiera sido devastadora para mi madre y eso, un linfoma durísimo, muy agresivo. Cuando volvíamos de una visita al equipo médico en el Hospital de la Princesa, donde le habían terminado de hacer unas pruebas de punción medular, donde iban a indicarnos ya el tratamiento de quimio y que nos habían puesto en ese momento ya muy duro el tema, finales de noviembre, llega a casa, mi madre devastada, hecha polvo, le pide a mi padre que se acerque a la parroquia y le pida a don Paco, don Francisco Teresa, el sacerdote con el que teníamos mucha relación en San Juan de Ribera, que venga a casa a darle la unción. Mi madre yo creo que estaba ya pensando en que se acababa todo. Don Paco no pudo ir en ese mismo momento porque estaba con cosas y le da a mi padre una estampita del beato Manuel González con una reliquia y le dice que su mujer le rece con mucha fe, que le rece con mucha fuerza. Mi padre vuelve y le da. Era la primera vez que teníamos conocimiento y la primera estampita que veíamos del beato y mi madre le rezó con mucha fuerza. Al cuarto día tuvo que volver al hospital y cuando vuelve al hospital la médico se queda absolutamente sorprendida. Había desaparecido todo, los ganglios, las hinchazones, estaba limpia. 5 días antes la había revisado para las pruebas de punción de médula y empezar la quimio y 5 días después, al cuarto día de estar haciendo la novena, desapareció todo por completo. Ha sido un regalo y un don maravilloso. Ha sido una fuerza enorme de ver que hemos sido instrumentos del Señor, hemos recibido un don maravilloso y hemos intentado desde ese momento que esta alegría, esta fe, esta fuerza podamos transmitirla y dar consuelo y ser ejemplo, testimonio de la fuerza del Señor. Ha sido algo maravilloso, una enorme felicidad, paz y alegría, es como lo definiría, una enorme fortaleza en la oración y en la Eucaristía, el mensaje de don Manuel, y es lo que hemos intentado desde entonces, comunicarlo, trasladarlo. No puede quedar solo en nosotros, no puede quedar en la familia, tenemos que compartir todo esto. Esta gracia, esta maravilla que Dios ha hecho en nosotros tiene que ser fuente de paz, de alegría y de fortaleza para todos los que nos rodean. Que los milagros existen, es cierto, yo lo he visto de primera persona, he visto lo riguroso que ha sido. Cuando un equipo médico como del Hospital de la Princesa, después de haberlo mandado a un montón de hospitales eminentísimos, todo el mundo termina diciendo no existe explicación médica alguna a esta regresión espontánea de forma tan inmediata, sin el más mínimo de medicación, de un linfoma tan superagresivo, no existe médicamente explicación. Y eso no solo aquí en Madrid, sino en un montón de sitios. Y yo sí la tengo, y fue la oración, la fuerza de rezarle con esa intensidad. ¿Y todo por qué? Porque el Señor quería que esto sucediera para que el mensaje del beato, convertido ahora ya en santo, sea universal, sea propague. Lo de menos fue que efectivamente hubiera un milagro y 3 años más de vida en mi madre, sino que el mensaje, la fuerza se comunique, que haya este mensaje de forma universal. Y los milagros existen, y la fuerza de la oración es inmensa, por lo cual yo trasladaría y daría muchos ánimos de que no se pierda nunca la fe, que no se pierda nunca la fuerza de la oración, y luego la Eucaristía, la comunión con el Señor. Pedid y se os dará.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Extraordinaria. Un saludo cordial del Padre Roberto Cid de Radio Paz de Miami y el jesuita Guillermo Ortiz. Padre Roberto, se trata de el 29º domingo del tiempo ordinario, 16 de octubre de 2016, pero es una fiesta particular. ¿Por qué? Porque es la canonización de 7 personas hoy. Así es, Padre Guillermo, buenos días. Y también es una ocasión muy bella porque vamos a ver la diversidad de vocaciones en la Iglesia, la diversidad de carismas, la universalidad de la Iglesia. Es un día muy importante para la Iglesia latinoamericana, por supuesto, pero también tenemos nuevos santos de origen francés, de origen europeo, español, italiano, y tenemos mártires, tenemos sacerdotes santos, religiosas santas, laicos santos. En fin, se ve toda la universalidad y diversidad de la Iglesia. El cura Brochero es el primer santo argentino canonizado hoy por Papa Francisco, un papa argentino. También existe gran interés, por supuesto, en México por la canonización del niño mártir Joselito, y en Venezuela, donde se verificó el milagro que permite hoy que sea canonizado el beato hermano Salomón, mártir francés, cuyo martirio ocurrió durante la Revolución Francesa, un hermano de las escuelas cristianas de los hermanos de la Salle. Padre Roberto, no puedo dejar de... Recién le hacía una broma al director de programas diciéndole que, bueno, siendo el cura Brochero de mi pueblo, ¿no? Si podía darle prioridad. Por supuesto, porque además, Padre Guillermo, vos sos una vocación brocheriana, se podría decir, ¿o no? Sí, en Villa Dolores, en el Valle de Tras la Sierra, actual Valle del Cura Brochero, no existen los jesuitas. Fue el cura Brochero que atravesó la montaña, fundó la Casa de Ejercicios Espirituales, porque además de haber practicado los ejercicios espirituales él en el seminario de Córdoba, dirigido por los jesuitas, además de haber practicado los ejercicios espirituales, él decidió que los ejercicios fueran su herramienta, su proyecto pastoral. Él quería que todos los de su parroquia, una vez que cruzó la montaña de 3.000 metros, hacía que la gente atravesara la montaña para ir a Córdoba a rezar los ejercicios espirituales, y después hizo la casa de ejercicios en Villa del Tránsito, la base de la parroquia. Y él llevó a los jesuitas, y a 50 kilómetros que está Villa Dolores, mi ciudad, fundaron las hermanas esclavas que atendían la casa de ejercicios en Villa del Tránsito. Y ahí iban los jesuitas a dar ejercicios después de pasar por la casa del cura Brochero. Es así como conozco a los jesuitas, y después voy a pedirle entrar a la compañía de Jesús para ser jesuita al actual Papa Francisco, en ese momento el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Pero ahora inicia la Eucaristía. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. La invocación del Espíritu Santo antes del rito de las canonizaciones, porque la santidad es precisamente la acción del Espíritu Santo en el corazón de las personas que abren el corazón a Dios y se dejan transformar. Fundamentalmente es la síntesis de lo que hoy estamos celebrando. Las maravillas que ha realizado la potencia
del amor de Dios, el espíritu de amor santo en los corazones de estas personas y a través de los corazones de estas personas. El cardenal Amato, que es el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, acompañado por los postuladores de cada uno de estos beatos que van a ser canonizados, pedirá al Papa que incluya a estos beatos en el libro de los santos. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia. La Santa Madre Iglesia pide a su santidad que inscriba a estos beatos en el libro de los santos. Beato Salomonem Leclerc, Josefum Sánchez de Río, Emanuelem González García, Ludovicum Pavoni, Alfonsum Mariam Fusco, Josefum Gabrielem del Rosario Brocero ed Elisabetam a Sanctissima Trinitate Catè. Il beato Salomone Leclerc nacque a Boulogne-sur-Mer in Francia il 14 novembre 1745. El beato Salomón Leclerc había nacido en Boulogne-sur-Mer, en Francia, el 14 de noviembre de 1745. Discierne la vocación religiosa e ingresa en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, comúnmente conocido como Hermanos de la Salle. Hace su profesión perpetua en 1772. Insieme con altri 165 sacerdoti e religiosi che furono beatificati dal Sommo Pontefice Pio XI. Fue arrestado el 15 de agosto de 1792 en el marco de la persecución religiosa que se desató en Francia y fue ejecutado, fue asesinado el 2 de septiembre de 1792 al negarse a someterse a la constitución civil del clero. Un movimento di resistenza contro il regime violento e anticristiano que será imposto. El beato José Sánchez del Río había nacido el 6 de febrero de 1913 en Sahuayo, en el estado de Michoacán, México, y en el marco de la Guerra Cristera, en el año 1926, él y sus hermanos tuvieron que refugiarse y tuvieron que padecer la persecución de un régimen violento anticristiano. Venne beatificato nel 2005. Con menos de 15 años de edad, fue martirizado cruelmente, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Il 25 febbraio 1877. El beato Manuel González García nació en Sevilla, España, el 25 de febrero de 1877. Fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1901. En el año 1910 fundó la obra de las Tres Marías y de los discípulos de San Juan, que dio gran difusión en España y que tuvo gran difusión en España y en América. Fue obispo de Málaga, le tocó padecer persecución y hostigamiento durante la Guerra Civil Española, luego fue designado obispo de Palencia y falleció en Madrid el 4 de enero de 1940. Nella sede vescovile di Palencia. Morì il 4 gennaio 1940. Fu beatificato nel 2001 dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. Il beato Lodovico Pavoni nacque a Brescia, Italia, l'11 settembre 1780. El beato Ludovico Pavoni nació en Brescia, Italia, el 11 de septiembre de 1784. Fue ordenado sacerdote el 21 de febrero de 1807. A favore dei quali fondò l'Istituto San Barnaba. Fundó el Instituto San Bernabé, que siguió con el nacimiento de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, conocidos también como los Pavonianos. Nel contesto delle 10 giornate di Brescia, padre Lodovico contrasse una broncopolmonite che lo condusse alla morte il 1 aprile 1849. El padre Ludovico falleció el 1 de abril de 1849. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002.
Il beato Alfonso Maria Fusco nacque ad Angri, presso Salerno, Italia. El beato Alfonso María Fusco nació en Angri, en Italia, el 23 de marzo de 1839. Fue ordenado sacerdote el 29 de mayo de 1863. Se dedicó con particular celo a administrar el sacramento de la reconciliación y a la predicación asidua de la palabra de Dios. A loro favore fondò la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista. Fundó la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, a la que asignó como carisma la provisión de educación para los niños huérfanos y necesitados. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò beato nel 2001. Il beato Giuseppe Gabriele del Rosario Brocero nacque a Santa Rosa del Río Primero, presso Córdoba. El beato José Gabriel del Rosario Brochero nace en Santa Rosa del Río Primero, en Córdoba, Argentina, el 16 de marzo de 1840. Fue ordenado presbítero el 4 de noviembre de 1866. Desarrolla el servicio pastoral en Córdoba, de modo particular en la vasta zona de San Alberto. Se empeñó principalmente en el anuncio del Evangelio y en la educación de la población. Divulgó la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola de un modo verdaderamente singular, y en ellos participaron durante la vida de Brochero 70.000 personas. Obtuvo numerosas conversiones. Se dedicó intensamente a desarrollar en el territorio, promoviendo construcciones de iglesias, capillas, escuelas, caminos, para hacer salir adelante a la gente. En 1908 debe dejar el encargo de párroco, y a causa de la lepra que había contraído por el contagio de otras personas, murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito. La beata Isabel de la Trinidad nació en un campo militar en Francia el 18 de julio de 1880. Durante su adolescencia descubrió un fuerte interés por la vida religiosa, por la vida monástica, y hace un voto privado de virginidad. Ingresa al Carmelo de Dijon, a donde profesa como carmelita descalza. Padeció el martirio del cuerpo y del espíritu, se podría decir, porque experimentó el sufrimiento en el cuerpo y en el alma. Falleció el 9 de noviembre de 1906 a la edad de 26 años. Fue beatificada en 1984 por el Santo Padre San Juan Pablo II. Recentemente, Vostra Santità ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizado a la Congregación de la Causa de los Santos a publicar los milagros atribuidos a estos beatos. En el consistorio de cardinales y de obispos del 15 de marzo del 20 de junio del año corriente, su santidad estableció el día de hoy para la canonización de 7 beatos, de los 7 beatos que hoy hemos recordado. Viene la invocación de la letanía de los santos, después de la invocación del Espíritu Santo. Aquellos que ya en el cielo han sido transformados por el Espíritu de Santidad. Fratres carissimi, Deo Patri Onnipotenti, preces nostras per Iesum Christum levemus, ut beate Mariae Virginis, et omnium... Elevemos nuestra oración a Dios Padre Omnipotente por medio de Cristo, para que por intercesión de la Virgen María y de todos sus santos y santas obtenga con su gracia lo que solemnemente estamos por cumplir. Viene ahora la fórmula de canonización de los 7 beatos.
pronunciada por Papa Francisco. Honorem Sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum. En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, después de haber largamente reflexionado, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de muchos de nuestros hermanos del episcopado, declaramos y definimos santos y beatos. Iosepum Sánchez del Río, Emmanuelem González García, Ludovicum Pavoni, Alfonso María Fusco, Iosefum Gabriele del Rosario Brochero, et Elisabetam a Santissima Trinitate Cate, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus statuentes eus in universo. Y los escribimos en el libro de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia ellos sean devotamente honrados entre los santos. Et Spiritus Sancti. La proclamación, la alegría del pueblo de Dios por todos estos nuevos santos. En este momento traen reliquias de los nuevos santos. Un dato curioso, padre Guillermo, el beato hermano Salomón, como no hay reliquias de primer grado, se trae una carta que él escribió en cautiverio a su familia, donde hace profesión de fe, y fue eso lo que los postuladores pudieron traer como reliquia, pues su cuerpo, por supuesto, fue enterrado en una fosa común, después de haber sido asesinado en la época de la Revolución Francesa. A los pies de la imagen de la Virgen que preside en el altar se van colocando las reliquias de estos santos. Reliquias que serán veneradas después por el pueblo. En este caso se encuentra la reliquia al centro de una cruz plateada como una custodia. El tercer relicario es el común relicario, un poco más pequeño que una custodia, con la forma de la custodia. Y las reliquias están llegando al altar en el mismo orden en el que fueron enumerados los santos en el momento de la canonización. Por eso vimos primero la del beato hermano Salomón, que, como decíamos, se trata no de un fragmento de un hueso, sino de una carta, después del niño Joselito Sánchez del Río, y así sucesivamente en el orden en que fueron enumerados en el momento de la canonización por el Papa Francisco. Recién la religiosa traía la reliquia del padre Alfonso María Fusco. Ya han traído al altar para la veneración la reliquia del padre Brochero, y completamos
con las reliquias de los 7 santos que acaban de ser canonizados por el Papa Francisco, inscriptos entre los santos para la veneración y para ejemplo de la Iglesia Universal. A los pies de la Virgen, donde ellos mismos han estado, Roberto, tanto tiempo en su oración. Por supuesto. Y también la Virgen María es propiamente la reina de los santos, ¿no? Mi purísima la llamaba el cura Brochero, y no puede haber santo sin esta madre que nos cubre con su manto, nos protege, nos bendice. El niño mártir José Luis Sánchez del Río, antes de morir, proclamó: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. La ahora santa Isabel de la Trinidad tenía gran devoción y sobre todo gustaba mucho de la advocación Puerta del Cielo para la Virgen María. Es hermoso esto de las reliquias, es hermoso esto de las reliquias colocadas a los pies de la Virgen, porque así es como han pasado gran parte de sus vidas estos hombres y mujeres que han dado testimonio de Cristo. Ahora le van a agradecer al Santo Padre la canonización. Beatissime Pater, nomine sancte ecclesiae, enixas gratias hago. En nombre de la Santa Iglesia, A sanctitate vestra facta, ac humiliter peto, utea dem pido humildemente disponer que venga redactada la carta apostólica acerca de las canonizaciones realizadas. Lo ordenamos. Y ahora, con este cierre de la fórmula de canonización, que es el pedido de que se escriba el acta para que estén incluidos en el libro de los santos, el Papa Francisco lo ha ordenado. Ahora entonamos el Gloria, que una palabra sinónimo de gloria es victoria, la victoria de Dios. En medio de todo el mal, en medio de todos los problemas, el Señor ha vencido en el corazón de estos hombres y mujeres y de sus comunidades, porque no han estado solos. El diácono lleva el evangeliario al Papa para que realice la bendición al pueblo de Dios, también con la palabra de Dios que llega a través de las ondas de radio y de televisión y de los medios.